Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este segundo video resolveremos algunas situaciones relacionadas a la comparación de magnitudes para determinar la constante de proporcionalidad. Iniciemos. Esta primera situación lleva por título Campaña de donación de sangre. En el primer día de una campaña de donación se consiguen 28.000 mililitros de sangre, gracias a la colaboración de 70 personas. El segundo día colaboran 85 donantes, consiguiendo 34.000 mililitros. El tercer día se consiguen 22.000 mililitros de sangre. Con esta información responde las preguntas A y B. A. Pregunta A. Representa la información dada en una tabla y determina el número de donantes en el tercer día. Pregunta B. Explica el significado de la constante de proporcionalidad de la situación propuesta. Bien, para hacer la resolución, primero vamos a identificar los datos del problema. El problema trata sobre la donación de sangre realizada por día de acuerdo a la colaboración de las personas en una campaña de donación. Y para responder las preguntas, elaboraremos nuestra tabla de doble entrada. Vamos a ir con la operalización. Aquí vamos a colocar los días, ¿no? El primer día, como bien nos hemos leído, hay la donación de 28.000 mililitros de sangre. Son 70 personas las que participan. El segundo día, 34.000 mililitros de sangre, son 85 personas las que participan. En el tercer día se ha recaudado 22.000 mililitros de sangre. La pregunta es, ¿cuántas personas donaron? Bien, primero hay que determinar la constante de proporcionalidad. Para hacer este proceso tenemos que dividir la cantidad de sangre entre la cantidad de personas. Si yo divido estos valores, me doy cuenta que 28.000 entre 70 es 400 entre 1, y eso es, simplemente es 400. Este valor, ¿qué indica? Indica que por una persona, se va a donar, ¿cuántos mililitros? 400 mililitros de sangre. Entonces, para saber cuántas personas donaron el tercer día, dividimos la cantidad total de sangre recaudada ese día, que es 22.000, entre la constante de proporcionalidad, que es 400. Entonces, dividimos 22.000 entre 400 y tendríamos como resultado 55. Entonces, podemos responder que hay 55 personas que han donado el tercer día. El tercer día donarán 55 personas y el valor de la constante de proporcionalidad nos indica la cantidad de mililitros de sangre por persona que se donan en esta campaña. Bien, ahora veamos otra situación que lleva por título Agua y desagüe para todos. Una empresa constructora tiene proyectado contratar a cierto número de obreros para abrir una zanja de 200 metros para el desagüe, zona donde no ingresan máquinas excavadoras. Pero como su contrato fue ampliado para construir 150 metros más de zanja, tuvo que contratar 9 obreros más de lo que tenía proyectado inicialmente. Pregunta, ¿cuántos obreros tuvo que contratar finalmente? Primero, para resolver esta situación, vamos a identificar los datos del problema. El problema trata sobre el trabajo de cierta cantidad de obreros que no sabemos para abrir una zanja, pero luego se incrementa la obra y también la cantidad de obreros. Debemos tener en cuenta que la constante de proporcionalidad mantiene su valor. Además, para responder la pregunta, vamos a elaborar una tabla de doble entrada con la información proporcionada en ambos momentos. Veamos, vamos a ir a la operalización. Aquí voy a elaborar mi tabla de doble entrada. Tengo la longitud de la zanja, que es 200 metros en un primer momento.
pero no sabemos la cantidad de obreros, ¿no? Hay una cierta cantidad, nos dicen. Pero luego nos manifiesta que se va a construir 150 metros más de zanja. Entonces tendríamos en total 200 más 150, 350 metros de zanja. Para esto se van a contratar 9 obreros más de los que había inicialmente. Si habían X inicialmente, más 9 sería X más 9. Entonces debemos recordar que aquí tenemos una constante de proporcionalidad. ¿Y cómo la determinamos? Tenemos que dividir la longitud entre la cantidad de obreros, 200 entre X. Esta constante de proporcionalidad se mantiene. También, si yo divido 350 entre X más 9, el valor es el mismo. Entonces, yo voy a determinar lo siguiente. Acá debo recordar que el valor no cambia. Entonces, las divisiones las debo de igualar formando mi proporción. Aquí tengo mi proporción. Y ahora voy a simplificar, voy a sacar entre 50, cada uno de los numeradores, 200 entre 50 es 4, y aquí 350 entre 50 es 7. Los denominadores se mantienen, X y X más 9. Ahora voy a aplicar el principio fundamental, ¿no? La propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los términos medios. Quiere decir que 4 por X más 9 es igual a 7 por X. Aplico la propiedad distributiva, 4X, 4 por 9, 36. Este 4X pasaría aquí a restar a 7X. 7X menos 4X es 3X. 3X es igual a 36. El valor de X es igual a 12. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Al inicio habría, ¿cuántos obreros? 12. X vale 12, 12 obreros. Luego, cuando se aumentó 9 obreros más, sería 12 más 9. Entonces serían 21 obreros. Respuesta, finalmente tuvo que contratar a 21 obreros. Bien, ahora veamos una tercera situación que dice decorando la casa. Los hermanos Juan y Pedro han decidido realizar un dibujo alusivo a la familia en una pared de su sala. Pero para realizar dicho dibujo, primero deben pintar la pared de color blanco, que les servirá de base, sobre el cual harán el dibujo. Si dicha pared tiene 16 metros cuadrados y además se sabe que con una lata de pintura blanca pueden pintar 4 metros cuadrados de pared, ¿cuánto gastarán si cada lata de pintura cuesta 35,50 soles? Es decir, 35 soles con 50 céntimos. Bien, primero vamos a identificar los datos del problema. Nos dicen que el problema trata sobre el pintado de una pared, teniendo en cuenta que para un área de 4 metros cuadrados se utiliza una lata de pintura, siendo su precio 35,5 soles. Igualmente, para responder esta pregunta, vamos a elaborar una tabla de doble entrada. Vamos a ir a la operalización, elaboramos nuestra tablita, tenemos el área para 4 metros cuadrados, necesitamos una lata de pintura, cuyo costo es de 35,5 soles. Entonces, la pregunta es para 16 metros cuadrados. Tiene esa pared. ¿Cuántas latas de pintura voy a utilizar? Entonces, yo debo de utilizar la constante de proporcionalidad. Este valor no cambia. Quiere decir que 4 entre 1 debe ser igual a 16 entre X. Voy a tener, ¿no? Al dividir, voy a tener mi proporción, ¿no? Aquí está, la igualdad de dos razones geométricas. 4 entre 1 es igual a 16 entre X. Luego voy a aplicar mi producto, ¿no? En forma de aspa, producto de los extremos es igual al producto de los términos medios. 4 por X es igual a 16 por 1, 16. Entonces el valor del 4 pasa a dividir, 16 entre 4, 4. X vale 4. Entonces yo puedo decir que para 16 metros cuadrados necesito 4 latas de pintura. Para pintar los 16 metros cuadrados necesitaremos 4 latas de pintura.
Como una lata de pintura cuesta 35,5 soles, entonces 4 latas, ¿cuánto costarán? Debemos de multiplicar 4 por 35,5. Y este resultado es 142 soles. Entonces, podemos afirmar que aquí debemos de gastar o invertir 142 soles. Respuesta, para pintar la pared de 16 metros cuadrados se gastarán 142 soles. Muy bien, espero que estas situaciones te hayan ayudado para que puedas revisar el procedimiento donde aplicamos diferentes estrategias para determinar la constante de proporcionalidad al comparar dos magnitudes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en otra oportunidad. Muchos saludos en casa. Nos vemos.